Últimos despojos. Y aquí vemos como una sala que está llena de recuerdos. Vamos a ir a mirarla. Dicen que los cuchillos que inclusive usaban eran de origen noruego. Hay sitios y lugares en donde en alguna época se llevaron a cabo actividades que para su entonces eran comunes y corrientes. Pero hoy estas historias llegan a ser tan perturbadoras que pueden ser hasta surrealistas. Lo que me hace imaginar es... Y no alcanzamos a imaginar cómo eran posibles. Y una de estas historias las encontramos en una localidad costera de Chile. Bienvenidos a todos a Quintay. Camino hacia Quintay, Sí. otra parte de la quinta región que está como entre medio de Viña del Mar, Valparaíso y Algarrobo. Estamos saliendo con unos seguidores del canal que nos habían hablado ya desde hace unos días para venir a hacer esta ruta, así que aprovechamos también todo en un solo paquete. Compartir y venir a mostrarles a ustedes las hermosuras que sigue teniendo la quinta región. Está hermosísimo esto por acá, lleno de montañas. Estamos llegando a Quintay. Bueno, gente, y como les veníamos diciendo, aquí les presentamos a Jenny y a Iván, que nos están presentando aquí la quinta región, y en esta oportunidad hemos llegado aquí a Quintay, ¿sí o no? Oye, ¿y por qué venimos acá? ¿Por qué decidieron traernos? Mira, la verdad que es un imperdible la región, es una playita pequeña, pero la verdad que tiene un encanto especial y no son todas las personas que vienen para acá, pero el que viene ¿Sabe lo que viene? sabe lo que viene. Está la Ballenera, que es un lugar histórico, así que es un lugar que se lo recomendamos y bueno, feliz de compartirlo con ustedes. Ay, qué lindo, muchas gracias. Así que bueno, vamos a dar un paseo por aquí a mostrarles qué tiene Quintay de especial para el canal y para nosotros en este día. Así que bueno, vamos. Les cuento que estamos parados sobre lo que un día fue la ballenera de Quintay, la antigua planta de procesamiento de ballenas, la cual tuvo operaciones entre los años 1943 y 1967, cuando la caza de ballenas aún no era regularizada y su caza era una actividad muy común en el país. Por aquí se calcula que eran procesadas alrededor de 16 mamíferos al día, convirtiéndola en el principal centro operativo de ballenas del país. Se supone que entonces ahí era donde subían todas las ballenas. ¿Por acá? Mira, acá todavía está lo que quieren, donde ponían el equipo mecánico, enganchaban de alguna manera la ballena y la traían hacia arriba para empezar A faenar. Ahí tienes un registro. Mira. Uy, mira. Cachalote en cubierta de ballenero. Esta historia inició en los años 1943 con el fin de cambiar la cara de Caleta Quintay por la de un puerto de importancia nacional. Esta historia ya ocurrió hace más de 60 años, pero aún se conservan las fachadas donde miles de ballenas eran desmembradas. Oh, pero hasta el 1967. Donde Ahí cerró sus puertas. por suerte, porque mire cómo las mataban. Que Según sacaba del aceite. Aceite de ballena. últimos despojos. Y aquí vemos como una sala que está llena de recuerdos. Vamos a ir a mirarla. A finales del siglo XIX, la caza de ballenas iniciaría una de las grandes revoluciones cuando un capitán noruego dedicado a la caza de focas creara un arpón explosivo con un alcance de 50 metros. Eso resultaba ideal para la caza de estos enormes cetáceos, que hasta ese entonces eran capturados de manera artesanal, causándole el deceso a miles de cazadores que se aventuraban a esta peligrosa tarea. Es una locura. Locura total, ¿no? Imagínate en la actualidad estar haciendo eso. Miren aquí, posando bajo la aleta
de una ballena. En el 1950, bueno, el exterminio fue total. Fue total, no habían regulaciones, entonces la industria, si no es regulada, sacan hasta obtener el mayor provecho, llevándose la naturaleza por delante. Hasta esta pequeña localidad llegaron cientos de personas de distintas partes del país para ocupar los más de 1000 puestos de trabajo que necesitaba la empresa para poder funcionar. Los trabajadores se definieron como destazadores, alambreros, gancheros y descuartizadores. E inclusive se montaban arriba del lomo de las ballenas con zapatos que tenían clavos para no caerse ni así poder descuartizar mejor las ballenas. Dicen que los cuchillos que inclusive usaban eran de origen noruego. Mire, por ejemplo, aquí la gente posando arriba de una ballena. Por suerte hay mucha más conciencia. Ahí con sus equipos mecánicos arrastrándolas y todo. Estamos viendo ahí, ¿verdad?, el claro ejemplo de cómo depredaba el humano, ¿no? Todos los productos que tenían ahí, jabón. Claro, principalmente el material de los cetáceos de ballena era principalmente jabones, aceite, harina también. Esa era la finalidad para la cual mataban los animales y la misma carne. Bueno, y ahí vemos unos anuncios que tenía la compañía. El nombre de la compañía industrial era Indus S.A., la cual llegó a cazar hasta 1600 ballenas en el año, y la caza era protagonizada no solo por su complejidad, sino por la crudeza en la que se realizaba, siendo una cacería en alta mar con más de 10 naves equipadas con letales arpones, los cuales una vez se incrustaban, expandían una serie de afiladas puntas, donde además había un contenedor de ácido sulfúrico que se esparcía en la ballena. También se habla que en la punta del arpón había una granada que le daba fin a la constante lucha que oponía a la ballena. Miren, este arpón fue encontrado en el año 2014. Esto era lo que penetraba la ballena y se supone que en la punta le colocaban un explosivo. Alrededor del 1950, bueno, el exterminio fue total. Fue total, no habían regulaciones, entonces la industria, si no es regulada, sacan hasta obtener el mayor provecho, llevándose la naturaleza por delante. Caminar por aquí lo único que me hace imaginar es ver el desplazamiento de ballenas tan masivo que hubo. Imagínense, llegar hasta tal punto de exterminar todas las ballenas que pasaban por esta hábitat. Ballena flotando antes de entrar a la rampa. Bueno, de verdad, ahí pueden ver, subían por ahí y me imagino que las seguían tirando de ahí para arriba. Se supone que este era como el lugar donde las descuartizaban, ¿cierto? Ahí las subían, las ponían por acá y acá empezaban el proceso, y seguramente los cartones que están ahí atrás, sí, tenían cada uno una secuencia para seguir haciendo el resto de procesos. Y según toda esta actividad, inició como una casa artesanal, pero por ya como en el año 1953, si no me equivoco, ya se transformó en algo industrial. Ahí ya empezó a venir gente de otros países y todo, con mejores técnicas. Entonces por eso fue que llegó hasta tal magnitud que acabaron con todo. Los años dorados de la caza de ballenas pararon abruptamente en 1967, tras la suscripción de Chile al Pacto de Prohibición Internacional de Caza de esta especie. Hoy en día ya han pasado muchísimos años y la ballenera sigue en pie y funcionando como museo, mientras que en el mar quedan todavía las consecuencias de la caza indiscriminada de este animal, que terminaría por exterminarlos del paisaje que hacía parte en Quintay. Bueno, gracias a Dios hoy en día la caza de ballenas ya ha parado, entonces obviamente hay una conciencia mucho más grande en ese sentido. Pero solamente hay 2 países en el mundo que siguen cazando ballenas a modo de, según cuentas, para la ciencia, que son Japón y Noruega. Según cuentan ahí la historia,
cazan aproximadamente unos 800 ejemplares al año. Imagínense lo que es eso. Ojalá en algún momento paren por completo. Y bueno, por otro lado me gustó mucho este museo, fue muy interactivo, muy informativo, así que está muy recomendado igual para que vengan. Bueno, hemos hecho una pausa aquí para probar obviamente un poco la gastronomía y bueno, importante acá, lo mejor de Chile, las empanadas, ¿no? Empanadas. Camarón queso, de la zona. Mira, a ver, mostrémoslas ahí un poquito. Mira. Lo que queda. Lo que queda. Ay, pero estas son muy ricas. Bueno, y qué mejor con toda la vista al mar, ¿verdad? Qué precioso. Oye, y algo también muy interesante que estamos viendo es que se puede practicar buceo, como que es una actividad muy común que hacen aquí, así que está súper bueno. Dentro de la información que nos dieron sale 80.000 pesos chilenos hacer el buceo, son como 3 horas, pero al inicio primero se hace como unas pruebas aquí en la piscina. Nosotros no lo vamos a hacer porque andamos apuradillos, pero quizás en una oportunidad sería muy bueno venir a hacerlo. Así que ya saben, dentro de las actividades que pueden realizar es el buceo. Yo soy Nereo Yarzún, soy de Austral Divers y los dejo a todos invitadísimos a bucear. Echarle la bendición. Échale la Vamos a echar la bendición para muchas más rutas. Hay que los acompañe en todos los kilómetros que sigan sumando. Eso. Gracias. Qué ruta más hermosa. ¿Verdad? Vamos en camino hacia Algarrobo y estamos yendo por una ruta hermosísima por la que nos están trayendo acá nuestros amigos. Iván y Jenny, unos seguidores que hace mucho tiempo que nos queríamos juntar y bueno, ahora se dieron las cosas. Y miren qué lugar tan maravilloso nos están trayendo. Todavía me pregunto por qué no salimos mucho antes a grabar todas estas hermosuras que hay aquí. Las estamos perdiendo de harto, ¿no? Pero nunca es tarde. Oye, las medias subidas que hay por acá. El pony va ahí respondiendo, mira. ¡Vamos, pony! ¡Vamos! Bueno, estamos entrando al Algarrobo. Algarrobo es conocida como la capital náutica de Chile debido a que aquí se practican varios deportes acuáticos como vela, surf y otros, y también por abundantes playas y pintorescas arquitecturas. Uy, buenas rutas se sacaron. ¿Qué tal? ¿Viste el caminito? Muy linda. Estaban entretenidos. Igual había que tener precaución, hay unas contrapendientes. Estaban buenas las curvas. Igual le hace el peso la pony. Sí, la pony. Venía hablando lo mismo. Veníamos hablando lo mismo. Otro gran motivo de reconocimiento es debido a que por varios años la piscina del Resort San Alfonso del Mar también fue una de las más grandes del mundo. Muchas gracias por la rutilla. Por la ruta. Muy agradecido. Se lo sacaron. La historia. De todo. De todo. Ahora sí, salud y a disfrutarla. Compartir el viaje cada domingo por esta plataforma no es un tema sencillo. Se requiere muchas horas de grabación, planificación y sobre todo edición. Pero ver la felicidad de muchos de ustedes cuando se da el momento de compartir no tiene comparación. Y sin duda, con Iván y Jenny no sería la excepción. Bueno, chicos, un día inolvidable para nosotros. Un placerazo. Así que súper contento. Hombre, hágale. Los grandes de la ruta. Nosotros siempre se aprende. Sí. La verdad.
en lo que necesiten, que podamos ayudarlos. Nosotros estamos comprometidos en el viaje de usted, los apoyamos, vibramos con eso. Es como que indirectamente cumplen el mismo sueño que tiene uno, así que en lo que podamos, los ubican y de ahí humildemente algo podemos hacer. Pero ánimo y llénense de energía porque están haciendo algo hermoso. ¿Sí? No es para usted, es para la caballota. Es para la caballota. Y trata de implementárselo el sensor. Ah, buenísima. Un visor, No. todo completo, ahí van las válvulas. Yo se lo iba a poner, pero bueno, ustedes le van a dar mejor uso. Buena. Mira, el regalo que nos está dando acá Iván para la caballota. Oiga, no, muchas gracias. La caballota lo va a agradecer, ¿no? Sí. Y ya no somos BM, ustedes son BM, así que... Ah. Hombre, no. Muchas gracias. Feliz. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Cuídense mucho y... Sí, no, vamos a estar hablándonos. Eso. Un placerazo, ¿verdad? Haber compartido hoy. Y que no sea la última. No. Vamos a estarnos hablando a ver cuándo va a ser, ¿no? Vamos a estar. Hágale, pues. Y así finalmente culmina nuestro paso por las costas chilenas. También muy contentos de haber pasado unos días maravillosos y podérselos transmitir a ustedes. Recuerda comentar qué tal te pareció este video y suscribirte al canal si no lo has hecho. Ahí nos vemos en una próxima entrega.